Regresemos el reloj 100 años atrás, específicamente a los años 30. Por esas fechas, unos literarios decidieron crear un equipo de fútbol llamado, en un inicio, el Libertador. Sin embargo, 2 años después, este equipo pasó a llamarse Deportivo Pasto, un equipo que, de manera aficionada, competía a lo largo y ancho de la San Juan de Pasto de aquellos años, hasta que, un 12 de octubre de 1949, bajo acta legal, nacería oficialmente el oro rojo de esta ciudad, o mejor dicho, Deportivo Pasto. Por eso hoy, 12 de octubre del 2024, y a manera de homenaje, aquí, en Más Allá del Volcán, repasamos los 5 momentos más gloriosos en la historia del Deportivo Pasto. Ganó el Deportivo Pasto, lo ganó bien frente a Unión Magdalena y es justo y merecido finalista del cuadrangular A. Un Deportivo Pasto sin gran presente encaraba el primer semestre del 2019, con el objetivo de mantener la categoría, pues la tabla del descenso les respiraba en la nuca. Esta tarea fue encomendada a Alexis García, quien, con un equipo conformado por jugadores como Neto Volpi, Camilo Ayala, John Cardona, Ray Vanegas, Mariano Vázquez, entre otros, no solo cumplió con esa tarea, sino que puso a soñar a todo un pueblo con un nuevo título. En el todos contra todos, Deportivo Pasto acabó en la sexta casilla con 31 puntos y fue emparejado en los cuadrangulares junto a Millonarios, América y Unión Magdalena. Unos cuadrangulares que, terminada la quinta fecha, estaban de la siguiente manera. Millos lideraba el grupo con 11 puntos, mientras que Deportivo Pasto se ubicaba en la segunda casilla con 10 puntos. Última fecha de cuadrangulares. Pasto se enfrentaba a Unión Magdalena en Ipiales, mientras que Millonarios se enfrentaba a América de Cali en el Campín. Todo pronóstico indicaba que Millonarios sería finalista. Sin embargo, y ante todo pronóstico, ese 5 de junio del 2019, Millonarios cayó de local y Pasto, con un 3-0 a favor, avanzó a la gran final de aquel semestre. El desenlace, sí, fue amargo. Sin embargo, y a pesar de todas las adversidades y un estadio prestado, aquel Pasto supo competir y dar una alegría a una ciudad que tanto lo necesitaba. Vuelve a la primera división del fútbol profesional colombiano y estalla la tribuna. El 25 de octubre del 2009 fue el inicio del fin. Ese día Pasto le ganaba 1-0 a Real Cartagena. Sin embargo, tras la payasada del línea Alejandro Gallego, el central de aquel día, Oscar Julián Ruiz, finalizó el partido por falta de garantías. 2 días después, Di Mayor, bajo resolución, decretó la derrota por escritorio 3-0 del Pasto. El equipo nunca se repuso del golpe y tras caer en Tunja 1-0 contra Chicó y 0-1 contra Santa Fe, en un Libertad a puerta cerrada, Pasto volvía nuevamente a segunda división. El objetivo era volver lo más rápido posible a primera, pues aquel descenso tenía manchas de injusticia. En 2010 la meta estuvo muy cerca, pero tanto en la final como en la promoción, Pasto caería derrotado. Llegaría el 2011. Un novato, Flavio Torres, comandaba un equipo conformado por jugadores como José Fernando Cuadrado, Alcatraz García, Carlos Giraldo, Juan Sebastián Villota y un histórico como Carlos Daniel Hidalgo. Aquel equipo dominó de principio a fin el torneo Postobón y de la mano del profe Flavio llegó a la final del segundo semestre de aquel año. Final que ganaría en el global 2-1 a Centauros de Popayán. Este resultado le dio cupo a la final de ascenso contra Patriotas. La ida se jugó el 30 de noviembre y en Tunja Pasto caería por la mínima. 4 días después, la revancha se jugó en la capital nariñense y un Libertad repleto hacía fuerza por la remontada. Una remontada que parecía esquiva, hasta que, en los minutos finales, un recordado Mauricio Mina empataba la serie. El marcador no se movió más, y todo se definió en los penales. Aquella tanda, marcada por un dramático aguacero y una escasa efectividad, culminó con el cobro de Víctor Manuel Zapata, cobro que fue al fondo de la red y devolvió al Pasto al lugar que se merece. Tomó revancha, le empacó 6 a los Amarios y ganó su primer juego en la histórica manera. Muchos años pasaron para que Deportivo Pasto fuera considerado equipo profesional, y a pesar de muchas trabas y obstáculos, en los años 90, Pasto fue admitido en la tercera división de Colombia, y un 17 de julio de 1996, el equipo tricolor sería admitido en la Copa Concasa o segunda división para los amigos. Avanzamos año y medio en el tiempo, año 1998.
El tumaqueño Félix Valverde Quiñones asumió la dirección técnica del equipo y junto a jugadores como Óscar Echeverri, John Charria, el sanjuanino Rendón, John Biafara, emprendió un camino con destino a la gloria. La Copa Cerveza Águila del 98 se dividió en dos grupos que se jugaron a lo largo de todo el año, y Pasto mandó con puño de hierro en aquella fase regular, pero aún quedaban dos eslabones más que superar. Primero, los cuadrangulares semifinales, los cuales fueron más complicados de lo que se esperaba, pues Deportivo Pasto tuvo que definir su pase a los cuadrangulares finales en la última fecha en suelo antioqueño, y, tras un 3-2 de infarto, Pasto logró clasificar a la instancia final del torneo. En aquel cuadrangular final, el fútbol mostrado por el equipo nariñense lo llevó a acariciar la gloria el 8 de diciembre de 1998. Ese día, una victoria ante Itagüí le daría el paso al Deportivo Pasto a la A. Y así fue. Los goles de Rendón y Erly Alcázar fueron suficientes para darle la victoria y el ascenso al equipo tricolor. Por contrario, ahí en el área de impacto, ¡golazo! Deportivo Pasto, en 2012, hizo un campañón al mando de Flavio Torres, y esos buenos resultados ubicaron al Pasto en la tercera posición de la reclasificación. Dicho puesto le otorgó cupo a la primera fase de la Copa Sudamericana del 2013, en la cual el sorteo emparejó al tricolor junto a Melgar de Arequipa. La ida se jugó en Pasto el 31 de julio de ese mismo año, y con goles de Nicolás Palacios, golazo de Luis Murillo, y nuevamente Palacios, Pasto se iba a Arequipa con 3 goles de ventaja que terminaría siendo mínima, pues los peruanos ganarían el partido de vuelta 2-0, dejando un 3-2 global a favor de los nariñenses. La segunda fase enfrentó al Pasto contra un peso pesado del continente, Colo-Colo de Chile, una llave que a priori daba como claro favorito a los chilenos. La ida, jugada en suelo nariñense el 22 de octubre, dejó un recordado 1-0 a favor, obra del recordado Mauricio Mina. Este resultado, aunque corto, hacía soñar a los hinchas pastuzos con la clasificación a octavos de final, pero lo que nadie esperaba fue lo que pasó una semana después. La noche del 28 de octubre del 2013 pasó a la historia como una de las noches más recordadas del balompié pastuso, pues, con un memorable doblete de Julián Lalinde, Pasto venció a un campeón de América en su propio estadio. Al final, el 3-0 global clasificó a los volcánicos a los octavos de final de aquella copa. Lastimosamente, la aventura internacional terminó ante un sorpresivo Ponte Preta, en una llave en la que Deportivo Pasto no contó con suerte. Sin embargo, esta Copa Sudamericana quedó en el recuerdo como la mejor participación internacional del equipo. Enero del 2006, Pasto nombra como su nuevo técnico al argentino Óscar Héctor Quintabani, quien contó con un plantel que tenía en sus filas jugadores como Ariel Sevillano, Carlos Rodas, Labrocha Vidal, Perley Villamil y Carlos Wilson Villagra. Nombres de no tan alto perfil, pero que sin pensarlo pasaron a la historia. Para la última fecha de ese primer semestre, Pasto dependía de un milagro para clasificar. Debía ganar al Real Cartagena de visita y que tanto Quindío como América perdieran, cosa que sucedió tal y como debía darse. Ya en los cuadrangulares, Pasto se enfrentó a Cúcuta, Nacional y Millonarios, rivales los cuales terminó superando para clasificarse a su segunda final en su historia. El 18 de junio de ese año, con goles de Deiler Sacramento, Carlos Rodas y Javier Arizala, Pasto, en Medellín, derrotó 3-1 a Nacional y selló su clasificación a la gran final. Ahí lo esperaba Deportivo Cali. La ida, jugada en suelo bayuno, se jugó el 21 de junio, y con un gol de leyenda de Villagra, Pasto se llevaba la ventaja a casa. 25 de junio del 2006. San Juan de Pasto estaba paralizada. Se sentía el aroma de gloria en el aire. Esa tarde-noche y el Libertad fueron testigos de algo histórico. Tal y como dice la canción de la Bambara Banda, fue un domingo de fiesta en el estadio, pues el gol de Labrocha Vidal agrandaba la ventaja y acercaba al Pasto a su primera estrella. Y, aunque el Cali descontó, no fue suficiente. El árbitro pitó el final y Pasto escribía la página más dorada en su historia. Una historia que acumula ya 75 años
Una historia que, a pesar de algunas tristezas y frustraciones, también está llena de sacrificio, de entregas, de luchas, pero sobre todo de alegría. Es la proyección de mis hijos guiados por el ancestral Urbina, a los 4 vientos. Gracias por todo eso, Deportivo Pasto. Felices 75 años y que sean muchos años más. Que arde.